Gustavo Carabajal, pero ayer se produjeron dos hechos que tienen que ver con la seguridad tecnológica. Uno, en la televisión oficial rusa se interrumpió la transmisión, hubo un sabotaje y también en Mercado Libre y Mercado Pago hubo, por lo menos se ha dicho, el robo de la identidad de un conjunto de personas que utilizan este sistema. Por eso lo hemos convocado a Joan. No te voy a pronunciar el apellido porque te voy a rebautizar, me da la impresión. Gracias por estar con nosotros, Joan. Gracias, Luis, a ustedes por la invitación. Empiezo por lo que tiene que ver con Rusia, con la amenaza de Anonymous de seguir esta guerra. ¿En qué nivel está esta guerra tecnológica de sabotajes? Me parece que más que ciberguerra tenemos que hablar de una guerra híbrida, ¿no? Una guerra que tiene componentes convencionales de armas de fuego, de tanques, de aviones, de lamentables fallecimientos civiles y muchos heridos, y un componente de la dimensión virtual, un componente vinculado a noticias falsas, a hackeos masivos como el que estamos conversando o como el que sucedió el día de hoy en la televisión rusa. Entonces, una guerra híbrida que no es la primera vez que sucede, que ya cuando Rusia invadió Crimea en 2014 ya empezó a establecerse el término y que da mucho que hablar y mucho que consensuar respecto al rol geopolítico que hoy en día y el mapa geopolítico, porque hoy en día Ucrania con un ejército menor en cuanto a tamaño quizás puede derribar muchas estructuras de Rusia con básicamente esta colaboración internacional de organizaciones y de muchos individuos también que empiezan a derribar y a poner en jaque también esta asimetría, ¿no? Porque me parece que esta guerra lo que hace es empezar a poner en jaque la asimetría que hoy en día tenemos. Yo digo, entre las noticias que se leen sobre lo que se ocurre en Rusia, se ve que Rusia podría descolgarse de Internet global y crear una propia red, obviamente manejada por el Estado. ¿Esto tiene algún asidero? Me parece que es algo medio utópico eso hoy en día en el orden internacional de cómo hoy en día se concibe Internet. Sabemos que en Ucrania y todas las guerras dan mucho que hablar en materia tecnológica. Vimos lo que pasó hace pocos días con Elon Musk, que empezó a proveer el servicio de Starlink, que es internet satelital a Ucrania, para un poco que siga conectado al mapa internacional. Me parece que esta idea de que Rusia empieza a generar una propia internet independiente es algo medio utópico. Creo que hoy en día tenemos que reconcebir y reconsiderar también estas alternativas, porque hoy en día el juego demuestra un poco... Hoy en día lo estamos viendo hoy en día con lo que pasa con Anonymous, con lo que pasa con la proliferación de noticias falsas, de fake news. Lo estamos viendo también con hasta el rol de las criptomonedas en la guerra, que empiezan a servir para poder recaudar fondos para el gobierno ucraniano, que ya recaudaron más de 30 millones de dólares usando criptomonedas. El centro de la conversación la última semana fue la expulsión de Rusia del sistema SWIFT. Entonces, estamos básicamente en un terreno de juego que empieza a dar mucho que hablar en el orden geopolítico y en cómo definimos también a este conflicto bélico. Contanos cómo es Anonymous. ¿Es realmente una organización de hackers o hay algún que otro organismo internacional de inteligencia metido atrás? Anonymous es una organización descentralizada, que son muchas personas y muchas organizaciones distribuidas en forma descentralizada, valga redundancia, a nivel mundial, que no sabemos si los videos que generan los generan adolescentes de 14, 15, 16 años o los genera una organización de inteligencia de la talla, por ejemplo, de la CIA o la Interpol o organizaciones internacionales. Lo que sí sabemos es que es una fuerza que básicamente se coordina y se organiza para poder derribar objetivos muy concretos. La semana pasada hubo una filtración al Ministerio de Economía de Rusia de toda una cantidad de documentos privados. Básicamente es la respuesta del mundo tecnológico a estos paradigmas que de alguna forma están quebrados y a esta fuerza. Para mí es muy importante aclarar el tema de que se empieza a reevaluar la asimetría, ¿no? Hoy en día Ucrania, con una cantidad de armamentos y de fuerza quizás física menor en términos comparativos, gracias a la ayuda internacional y gracias a la colaboración de un montón de personas alrededor del mundo, puede derribar a Rusia. Entonces, muchas veces se habla de ciberguerra, pero yo por eso me gusta el término de guerra híbrida, porque es lo que estamos hoy en día viviendo, que también trasladado a otros entornos de nuestra vida, pero hoy en día estamos transitando una dimensión híbrida, una guerra híbrida, que suceden estas cosas. Johan, ¿cuánto daño se puede hacer con este tipo de técnicas, de armas cibernéticas?
La verdad es que quizás es medio difícil de mensurar, porque hoy en día lo que pasa es que hoy en día una noticia falsa se viraliza mucho más fácil que una noticia verdadera, ¿no? Estuvimos viendo que, por ejemplo, hubo una noticia falsa de que Zelensky se había ido del territorio ucraniano. Entonces, básicamente la intención es generar también una voz distinta, generar una revuelta social y también una respuesta internacional. Entonces, a veces en la dimensión digital o en la dimensión virtual es medio difícil mensurar la cantidad de impactos. Lo que sí sabemos es que hay impactos concretos y reales, tangibles, y que no podemos sacar esto del juego, ¿no? Porque es válida la conversación, extremadamente válida, de los métodos convencionales del armamento nuclear, de los fallecidos, lamentablemente, de las migraciones que se empiezan a producir, es decir, del entorno físico, pero en el terreno virtual pasan hoy en día cosas que son extremadamente necesarias para poder conversar. Déjame venir un poco a la Argentina, porque preocupó cuando se dijo se filtraron, se hackearon, se perdieron la reserva de algunos datos de usuarios de Mercado Pago. Primero, ¿se sabe qué tipo de daño o qué cosa sucedió? Recién hace muy pocas horas Mercado Libre anunció que se produjo esta filtración, entonces no hay mucha información oficial al respecto. Lo que y pasó hace pocas semanas con otras compañías del entorno de las finanzas también. Una tarjeta de débito muy popular también en los adolescentes también se produjeron este tipo de filtraciones. No sabemos qué se terminó filtrando. Lo que sí sabemos es esto que esto básicamente convalida lo que estábamos conversando, ¿no? Que tenemos que conversar acerca de lo que puede producir estos ataques y estos movimientos en el entorno virtual, porque muchas veces es muy valiosa, ¿no? La información que hoy en día ahí está. Claro. Ahora digo, ¿cómo me doy cuenta si me pasó? Digo, te doy un ejemplo concreto. Uno de nuestros compañeros productores fue a utilizar el sistema Mercado Pago, quiso escanear el QR como hace siempre y le salió un error inusual. Esto puede ser un síntoma que te pasó. ¿Qué te pueden robar? ¿Los datos o el dinero en todo caso si lo tenés? Habitualmente la primera búsqueda es por dinero, ¿no? Es por las billeteras. Hoy en día también es muy común que cuando uno le roben si le llegan a robar el teléfono, lo primero que van a empezar a buscar habitualmente es vaciar esas cuentas, ¿no? Que tenemos hoy en día logueadas o que tenemos acciones básicamente iniciadas. Lo que pasó, por ejemplo, hace muy pocas horas es que se desloguearon, es decir, se dejaron de estar conectadas las cuentas de Mercado Pago y Mercado Libre en todo el territorio del país, ¿no? Eso es justamente para evitar que este tipo de filtraciones pase a mayores. Pero hoy en día con los datos también se pueden producir la verdad que muchas cosas, como por ejemplo generar cuentas falsas, ¿no? con mi identidad. Este mismo debate también se dio, por ejemplo, con la aplicación la aplicación Cuidar o la filtración del número de trámite del DNI, ¿no? Entonces, son hoy en día cosas que son relevantes y tenemos que tener mucho cuidado a la hora de usar este tipo de plataformas, ¿no? En ese sentido. Total.